anticipábamos, la reforma laboral que se viene. Claro, ya hubo varios intentos del gobierno nacional de que esto ocurra, pero Julia, y esto te lo pregunto, ¿hay chances de que en este 2019, año electoral, de verdad se pueda hacer esta reforma en la ley de trabajo? Bueno, Víctor Hugo, Luli, lo que vamos precisamente a contar es un proyecto que se presentó por parte del Poder Ejecutivo para volver a instalar en el Congreso la necesidad de hacer una reforma laboral. En este caso la han acotado solamente a dos ítems que para el gobierno son fundamentales y que vamos a desarrollar ahora. Esto tiene que ver con un informe que sacó el CETID de la UNSAM, que precisamente ya viene comentando con preocupación qué es lo que está pasando con este proyecto que se quiere reciclar, porque quiero decirles una cosa, la reforma laboral no prosperó, pero la han cortado en pedacitos. A fin de 2017, después de haberse votado la reforma previsional, se votó la reducción de los aportes patronales escalonadamente para poder lograr de esa manera generar más empleo y generar más empleo formal, algo que desde muchos lugares discutimos fuertemente. Pero otra reivindicación del mundo empresarial tiene que ver con aquellos que incumplieron con que tienen sanciones, tengan la posibilidad de ser perdonados, están en un registro en el Repsal y puedan ser perdonados, una especie de amnistía para todos aquellos que evadieron aportes o incumplieron con normas básicas, por ejemplo, tener trabajo esclavo, tener trabajo infantil, estar sancionados por contratar trabajadores sin estar registrados, sin realizarles los aportes. Ese es un primer punto de esta reforma laboral acotada a dos capítulos, y un segundo punto es la reducción de las indemnizaciones por blanqueo. Significa que cuando uno blanquea a un trabajador, a una trabajadora, después de que ese trabajador o trabajadora estuvo años sin percibir los aportes, porque el patrón, asumiendo que uno es el patrón, no lo hizo, lo que pasa es que tiene que pagar las indemnizaciones correspondientes al tiempo por el cual ese trabajador, esa trabajadora no percibió los aportes. Y eso se reduce en un... distintas etapas de la historia, instancias o incentivos de parte del Estado Nacional para que aquellos empresarios que tienen trabajadores sin registrar, siempre insisto que el concepto de negro es sumamente racista, pensar que un trabajador está en negro y eso es algo malo cuando lo blanco es algo bueno. Trabajadores sin registrar, lo que tienen que hacer es pagar una multa o pagar lo que deben a ese trabajador para pasarlos al registro o pasarlos a estar en blanco, como dicen algunos. Bueno, lo que hace el gobierno es facilitar, en teoría, incentivar mediante estas medidas a que haya mayor registración laboral. Para eso lo que les propone es, bueno, yo los elimino de un registro único en donde ustedes aparecen como incumplidores con sanciones y además les voy a cobrar menos por todo lo que le deben a esos trabajadores por no haberlos tenido registrados. Sigamos con las placas, porque quiero explicar esta cuestión. Es muy parecido, en algún momento Domingo Cavallo hizo una reducción generalizada de contribuciones patronales en la década de los 90, precisamente con el mismo argumento, con el argumento de decir, es más barato el aporte, la contribución patronal para tenerlos registrados, por ende los van a registrar. Una lógica que aparentemente no se cumple en la realidad, porque lo que dice este informe del CETID es que los empresarios, con las sanciones, con el Estado encima, igual así no cumplen con su trabajo de registrar trabajadores. Por ejemplo, hay sanciones por empleo no registrado que ascienden a los 54.000 casos, empresas. 281 de estas sancionadas son grandes empresas, con más de 100 trabajadores. Es decir, podemos acotar el caso y decir, hay 281 casos en donde el no registro no es por una cuestión económica, no es que si te bajo el precio de lo que te sale un trabajador lo vas a registrar. Evidentemente hay otra resistencia que responde a otras razones. Y de hecho, por hacerles la sanción en el Repsal, igual el 88% sigue incumpliendo. Evidentemente,
en esta teoría del palo y la zanahoria, no alcanza con darles a las empresas la zanahoria para decirles, bueno, ahora registren trabajadores, sino que tal vez haya que sancionarlas y sancionarlas más duramente para que lo hagan. Esta es la discusión sobre el diagnóstico, sobre por qué existe empleo no registrado en la Argentina. Sigamos con las placas. Este dato me gustaba realmente mostrarlo. El 88% de las empresas son sancionadas, se les dice, ustedes no cumplen y sin embargo siguen sin registrar a los trabajadores. Fíjense esto. Ahora las indemnizaciones van a ser el 15% de un salario mínimo vital y móvil. Antes, las indemnizaciones por no haber estado registrado para un trabajador era el 25%. Era un porcentaje del salario corriente. Bueno, fíjense lo que significa para dos actividades sumamente elevadas en su empleo no registrado, que son construcción y comercio, tienen un no registro del 40%. Significa que los trabajadores, si son blanqueados, entre comillas, van a recibir un 73% menos de indemnización en el caso de construcción y un 80% menos de indemnización en el caso de comercio. Es decir, tuviste una vida laboral en donde no se cumplieron tus derechos, encontraron la manera de pasarte al registro y sin embargo no vas a terminar de percibir esto. ¿Qué es esto? Vamos a la última placa. Una especie de compensación, resarcimiento por el tiempo que no estuviste registrado, por no haber percibido esto. Y me quiero detener en esto, Víctor Hugo, Luli, que es realmente grave y es una situación que hoy crece porque estamos hablando de más del 35% de trabajadores sin registrar. El 92% de los no registrados no tiene vacaciones pagas. El 94% no tiene aguinaldo, SAC, salario anual complementario. Y el otro 94% no tiene días pagos por enfermedad. Cuando uno habla de no registrados, de informalidad laboral, está hablando de este incumplimiento de derechos. Y lo que quiere hacer el gobierno es reducir la carga económica para las empresas para que resarzan a los trabajadores por no haberles cumplido con esto durante muchísimos años de su vida laboral. Más que interesante, habrá que ver si esto se logra en los próximos meses. Volvemos ahora